más y. Python va a interpretar esto y al final me va a dar en z el valor de 25. Bien, estas son variables normales. En este caso yo voy a crear una variable que contiene una lista. Entonces, por ejemplo, creo, digamos, zoológico. Zoológico va a ser igual. Y las listas empiezan con corchetes. Aquí yo abro y cierro corchetes y ya tengo una lista. Esta de acá, esta lista no tiene ningún elemento, porque dentro de los corchetes no hay nada. Entonces vamos a empezar agregando lo que está acá. Empezamos con el conejo. Entonces simplemente pongo este conejo en realidad es un emoji, o sea, es un texto. Es como que yo pongo aquí hola. Entonces mi lista, aquí si lo dejo así como está, tiene un elemento. ¿Cuál? El texto hola. Si yo quiero agregar más, por ejemplo, coma, abro comillas y voy a empezar a agregar un texto que diga ¿qué tal? Ahora dentro de la lista tengo dos elementos. Un texto que dice hola y otro texto que dice ¿qué tal? ¿Y cómo los he separado? Usando la coma. Cada uno de los elementos dentro de una lista se separan usando una coma. Yo puedo agregar otro texto, o por ejemplo un número que diga 100 y otro texto que diga ¿cómo estás? Entonces, presten mucha atención. ¿Cuántos elementos tiene esta lista? 1, 2, 3, 4. Los dos primeros son textos, el tercero es un número y el cuarto es un texto. Entonces, podemos convertir eso de ahí a nuestros emojis. Entonces, el primer texto, vamos a decir que sea el emoji de un conejito. Segundo texto, que sea el emoji de un koala. El número lo vamos a dejar para luego eliminarlo. Vamos a poner aquí en el cuarto texto una abeja. En el quinto vamos a poner aquí un tiburón y un león. Entonces, ¿cuántos elementos tiene mi lista? Tiene 3, 4, 5, 6 elementos. Para Python, el conejo estaría en posición 0. El koala estaría en posición 1. El número en posición 2. La abeja en posición 3. El tiburón en posición 4 y el león en posición 5. Bien, entonces ya puedo identificar mi lista. Ahora, ¿cómo hago para acceder solo a un elemento? Quiero saber, por ejemplo, ¿qué pasa si hago un print y imprimo mi zoológico? ¿Qué pasa? ¿Qué me mostrará Python? Voy a la terminal y voy a probar esto de acá. Pongo Python, el nombre de mi archivo se llama x1.py, x1.py, y le doy Enter. Ah, mira, escribí mal Python. Vamos a escribirlo bien. Borro la O, lo pongo en el lugar correcto y le doy Enter. Entonces, cuando imprimo el zoológico, Python me imprime exactamente los elementos como están. Entonces, si acá hay estos elementos son los mismos que yo he creado y me los pone dentro de corchetes. Bien, de esto de acá yo quiero, bien, Python me imprimió todo esto. ¿Qué pasa? Quiero yo imprimir solo un elemento. Quiero, digamos, solo la abeja. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contar. ¿Qué posición tiene la abeja? Empezamos a contar desde 0. Conejo es 1, conejo es 0, koala es 1, número es 100, la abeja sería posición número 3. Entonces yo digo print zoológico, abro, cierro corchetes y dentro de estos corchetes le voy a poner un número, la posición. ¿Cuál es la posición? 3. Fíjate, es muy distinto a poner zoológico igual y poner corchetes. Aquí estoy poniendo zoológico de frente a los corchetes y un número. ¿Ya? Entonces con esto estamos accediendo a un elemento. Probemos, lo guardo. Voy aquí a la terminal, le doy clic, ejecuto y cuando pongo solo me muestra el elemento que está en la posición 3 de mi lista, que sería la abeja. Bien, ya sabemos acceder a esos valores. Ahora dijimos que podemos cambiarlos. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, aquí en la línea 10 voy a decir zoológico al elemento que está en la posición 3,
lo voy a cambiar, ya no va a ser una abeja, va a ser ahora, quiero que sea, mm, vamos a ver qué animales hay. Ahí está, quiero que sea un gato. Le ponemos el gato y voy a hacer un print, es decir, quiero que me imprimas todo el zoológico. Guardo, voy abajo a la terminal, ejecuto y vemos que sale. Bien, sale mi lista original. Luego de la línea 9 dijimos que imprima solo el elemento de la posición 3, que sería la abeja. Y el último print dijimos imprime el zoológico. Entonces se imprime el zoológico, pero fíjate, ha cambiado la abeja por un gato. Eso es la línea número 10, donde hemos dicho el elemento en posición 3, vas a cambiarlo y va a ser ahora un texto que tiene dentro el emoji de un gato. Y es lo que me impreso. Ya sabemos ya modificar valores y es lo que les dije, por ejemplo, el tiburón lo habíamos cambiado, es como si yo borro esto y lo cambio por un gato. Vamos a poner animales y así. Bien, estoy modificando mi lista. Vamos a hacer unos... ¿Qué más podemos hacer con las listas? Así que puedan ver estas funciones. Punto insert, abro, cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis, ¿qué recibe el insert? Recibe dos cosas, index, ítem. Entonces voy a decirle, quiero que aquí, entre el conejo y el koala, voy a agregar un nuevo animal. Entonces, ¿dónde debería ir mi nuevo animal? Entre el conejo y el koala. O sea, mi nuevo animal va a estar en la posición 1. El conejo es posición 0. Luego quiero que siga mi animal. Entonces sería posición 1. Entonces voy a decirle 1, coma. Y luego le digo lo que yo quiero agregar. Entonces voy a agregar un nuevo animal, digamos un mono. Y luego voy a hacer un print de mi zoológico para ver cómo ha quedado. Guardo esto de aquí, ejecuto y fíjense, mi mono está efectivamente entre el conejo y el koala y ha quedado en la posición 1, ¿no? Recuerda, posición 0 es la del conejo, posición 1 sería el siguiente. ¿Y qué ha pasado con los demás elementos? Pues se han desplazado. El koala estaba en posición 2, el número 100 se desplazó una posición y así sucesivamente. Entonces la función insert, tú le dices dónde quieres ponerlo, en qué posición y qué es lo que quieres poner en esa posición. ¿Ya? Bien, veamos el siguiente. ¿Qué dice acá? Append. Este método es usado para añadir nuevos elementos al final de la lista y recibe un solo valor. Vamos a probarlo. Entonces, en la línea 14 pongo zoológico.append y dice que solo recibe un valor. Entonces vamos a agregar a este zoológico un nuevo animal. Vamos a agregar un cangrejo. Y luego en la línea 15 voy a imprimir de nuevo mi zoológico para ver cómo ha quedado. Guardo, ejecuto. Y bien, el append que ha hecho, ¿dónde está en la última lista que está en la parte de abajo? ¿Dónde está el cangrejo? Está aquí, ¿no? Al final. ¿Qué ha hecho el append? El append siempre agrega el valor que le mandemos, siempre lo va a poner al final de la lista. Es diferente del insert. En el insert tú le dices dónde quieres ponerlo. En el append no le dices dónde, de frente te lo pone al final. Bien, vamos a ver uno más. Este extend, este de acá, no lo vamos a ver, porque no es nada del otro mundo. Vamos a ver este. Este remove y pop son más interesantes. Remove. Dice, este método es usado para remover un ítem en particular de la lista. Entonces vamos a ver. Yo quiero decirle zoológico.remove y dice que le tengo que mandar un ítem de mi zoológico. A ver, ¿cuál es el infiltrado? Tengo mi zoológico, pero hay un infiltrado que sería el número 100. Entonces voy a decirle, quiero borrar este número. Entonces remove y entre los paréntesis le paso el número 100. Le digo print
zoológico para ver cómo queda. Ejecuto. Fíjense, en la última lista, que en realidad es la misma, todos estos prints que han aparecido, excepto la abeja, todos los prints son la misma lista, pero que hemos ido modificándola. Entonces, en el último print ya no sale el número 100. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que lo remueva. Entonces, dentro de los paréntesis, tú le pasas un número, les puedes pasar un texto y vamos a decirle, quiero eliminar el conejo en vez del número 100. Y Python lo que va a hacer, va a buscar dentro de la lista el primer elemento que encuentre, que sea igual a esto, y lo va a borrar. En este caso le hemos puesto el número 100. Entonces va a agarrar el número 100, lo borra. ¿Y qué pasa con todos los elementos? Se desplazan hacia la izquierda. Todos estos que estaban después del 100 se han desplazado a la izquierda. Bien. Veamos entonces, si eso es el remove, ¿qué es el pop? Dice, este método es usado para remover también un ítem de la lista, pero esta es basado en su índice. El índice es la posición. Entonces vamos a poner línea 18, zoológico.pop y decir, ok, ya tengo animalitos, vamos a eliminar al tiburón. Entonces, ¿qué posición tiene el tiburón? Contamos. El conejo es posición 0. El mono es posición 1. El koala es posición 2. El gato es posición 3. ¿Qué posición tiene el tiburón? 4. Entonces, dentro del pop, le mando el número 4. El pop no recibe el elemento que quiero borrar, o sea, no recibe algo así. Digamos aquí y el tiburón. No. Esto que, si quiero hacer esto, tendría que usar el remove, ¿no? El pop, en vez de recibir un valor, recibe una posición. Entonces yo le digo, elimíname el elemento que está en la posición 4. Python va a ir contando y efectivamente el tiburón está en posición 4 y vamos a ver cómo queda nuestro zoológico. Print zoológico, guardo, ejecuto y ya no está el tiburón. Lo ha borrado y ha desplazado todos estos elementos, el león y el cangrejo, hacia la izquierda. ¿Ven? Entonces, el nuevo elemento en posición 4, ¿cuál es? El león. Y el cangrejo que ocupaba la posición 6, ahora está ocupando la posición 5. Bien, eso es. Con eso ya tenemos todo sobre las listas. ¿Para qué se usan las listas? Las listas es fácil. Se usan, por ejemplo, en WhatsApp, las usa para las notificaciones. Aquí, todas estas notificaciones son en realidad internamente una lista que WhatsApp las imprime de esta forma, ¿no? Los está imprimiendo en la pantalla, pero en el fondo, detrás, en el código de WhatsApp, todo esto está guardado dentro de una lista. ¿Dónde más hay una lista? Por ejemplo, en YouTube. En YouTube tenemos las notificaciones, o en Facebook. Cuando entras a una notificación, aquí estas notificaciones no son infinitas, entonces son una lista. O aquí cuando entras a un canal y ves las playlists, cada una de las playlists tiene una cantidad de elementos. Por ejemplo, esta de acá dice, tiene 7, ¿no? Aparece el número 7 ahí encima. Quiere decir que dentro hay 7 videos, o sea, es una lista que tiene 7 elementos, desde el 0 hasta el 6. Y así. Entonces, las listas nos sirven para agrupar elementos en común. A ver, tenemos aquí un zoológico. La diferencia. Volvamos a la lista. Aquí también hay un zoológico. ¿Qué diferente tienen? Fíjate en los números. Ahora regresemos al diccionario. ¿Qué hay en vez de los números? Hay nombres. Un diccionario dice, yo no quiero ser como una lista, yo voy a identificar, está contando, está diciendo posición 0, posición 1, para mí es muy complicado.
Eso dice el diccionario. Yo lo que voy a hacer es, a cada uno de los elementos le voy a dar un nombre, que sea más fácil de recordar que estar pensando en un número. Entonces dice, aquí por ejemplo, el primer elemento se va a llamar conejo y tiene dentro el emoji de conejo. Al segundo elemento le voy a llamar gato y voy a ponerle dentro el valor que sería un gato. Si yo quiero agregar otro conejo, no pueden tener el mismo nombre. Si yo quiero agregar otro, voy a decir conejo 2 y voy a ponerle el emoji de el conejo. Y así sucesivamente a cada elemento le agregamos un nombre. Y ya está. Eso es todo de los diccionarios. Vamos a ver cómo se hace un diccionario en Python. Regresamos aquí. Este código de acá se los voy a pasar para que lo tengan a la mano. Lo mando por el chat. Listo, se los he mandado por el chat. Leonard nos comenta, estoy teniendo problemas con mi internet. Decíamos, las listas, ¿cómo identificamos una lista? Con corchetes, ¿no? Y dentro de los corchetes habían valores. Y esto de aquí ya es una lista, ¿no? En los diccionarios, en vez de usar corchetes, uso llaves. Y dentro de las llaves voy a poner los elementos. Entonces voy a poner aquí el primer elemento. Vamos a poner al conejo. Ahora, las listas tenían un solo valor. De frente poníamos, digamos, al conejo. Y ya tenía un elemento. En los diccionarios, además de poner el valor, necesitamos ponerle un nombre, que es este de acá, para identificarlo. Entonces voy a ponerle aquí. Antes de la variable pongo conejo, dos puntos, y luego el valor. Entonces, su identificador es lo que está a la izquierda de los dos puntos, y lo que está a la derecha, que sería el conejo, es el valor. Entonces, esto de aquí, lo que está a la izquierda se llama clave, y lo que está a la derecha se llama valor. Entonces, de esta forma ya tengo un elemento. Y ya no me tengo que acordar un número, sino ya le he puesto un nombre. Bien, vamos a agregar otro valor. ¿Cómo hacemos para separar valores? Usando coma. La coma siempre va a separar distintos valores. Vamos a agregar uno más. Al gato. Entonces, para agregar al gato pongo, primero, ¿cómo se llama? El nombre que le voy a poner va a ser gato. Dos puntos y luego pongo el valor que va a guardar, que sería el emoji del gato. Bien, esto de aquí puede ir creciendo hacia la derecha, se va a volver súper grande. Entonces, para que no sea tan grande, voy a ordenarlo. Voy a decir, quiero que cada una de estas cosas, de cada uno de estos elementos, esté en una nueva línea. Los voy a borrar, ponerlo en una línea nueva. Y vamos a poner espacios 4 para que esté como ustedes, algo así. Y aquí, después de la coma, voy a poner esto en una nueva línea. Y este último corchete lo voy a poner en una nueva línea. Bien, entonces esto de aquí es lo mismo que como estaba antes. Antes estaba todo en una sola línea. Lo único que estoy haciendo es ponerlo en distintas líneas. Pam, pam y pam. Ya está. Esto es lo mismo. Sigue siendo un diccionario. Entonces ya se parece un poquito a un diccionario de la vida real. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un diccionario en la vida real, ¿qué haces? Primero buscas un valor, digamos una palabra. Quiero saber qué es un conejo. Buscas en el diccionario la palabra y después de cuando encuentras la palabra vas a encontrar una descripción, ¿no? En un diccionario de verdad. Aquí, en vez de encontrar una descripción, estamos encontrando un emoji, pero tú lo puedes cambiar y poner un conejo es un animal roedor, etc. Y pones más cosas. O sea, tú vas poniendo lo que tú quieras dentro del valor y le pones la clave que tú quieras. Vamos a agregar uno más al ratón y a la abeja, coma, ratón, para ya acabar rápido. Aquí está el ratón.
y vamos a agregar abeja, que sería bee. Ya, listo. ¿Cuántos elementos tiene mi diccionario? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo hago para imprimir mi diccionario? Simplemente le pongo print zoológico, guardo. Vamos a ver qué me sale en la terminal. Este de acá lo borramos y probamos. Le doy enter y en la terminal me sale mi diccionario tal como está, pero todo me lo bota en una sola línea. ¿Ven? Entonces no importa si lo pongo en una sola línea o en varias líneas, sigue siendo lo mismo. Ahora, yo quiero acceder, ¿cómo es? Con listas teníamos que acceder por posición. Yo quiero acceder, por ejemplo, al tercer elemento, al ratón. ¿Tengo que acordarme de la posición? No, ya no. En los diccionarios, lo que tienes que acordarte es la clave que le has puesto. ¿Cuál es su clave? Sería ratón, la palabra, el texto ratón. Entonces yo digo, quiero imprimir, voy a hacer una nueva línea y decir print, el zoológico, en posición ratón. Entonces ya no le pongo una posición de número, sino le pongo la palabra, que sería la clave que estoy buscando. Guardo, ejecuto y me sale, en vez de salirme el texto ratón, me sale no la clave, me sale el valor, lo que está después de los dos puntos, que sería el emoji del ratón. Y es lo que me impresa. Bien, esto está más fácil, ya no me tengo que acordar de posiciones, me tengo que acordar ahora de una clave. Y yo soy quien le pone esta clave, entonces es una palabra que es más fácil de acordarme para mí. Bien, ¿podemos agregar nuevos elementos a este diccionario? Sí. Podemos poner zoológico, corchetes, y yo le pongo, digamos, voy a agregar un tiburón, tiburón. El zoológico en posición tiburón va a ser igual, y yo le digo, digamos, aquí el emoji del tiburón. Print, imprimimos el zoológico completo para ver cómo ha quedado, guardo, ejecuto, y fíjate, inicialmente tenía al conejo, gato, ratón, abeja, y el tiburón lo ha agregado. Te lo puede agregar al final, lo puede agregar al principio, en algún lugar. Esto ya no es una lista, ya no recordamos posiciones, así que no importa el orden en el que esté. En los diccionarios no tienen un orden específico. ¿Ya? Esa es la diferencia con las listas. Las listas sí respetan el orden. Los diccionarios no. Aquí me lo ha agregado al final, pero puede ser que me lo agregue al principio, al medio, donde Python quiera. Porque ya no es, esto de aquí ya no es una lista. Bien, ¿cómo hago para eliminar un elemento de un diccionario? Vamos a buscar esto en internet, porque no me acuerdo. Python, delete, dictionary, element. Y dice, qué fácil. Tenemos que poner del, la palabra del, espacio, nuestra variable, que sería nuestro diccionario, posición y lo que quieres borrar. Digamos, yo quiero borrar a la abeja no me cae bien. Entonces pongo posición abeja. Haciendo esto, diciéndole zoológico en posición abeja y delante poniendo la palabra del, Python va a eliminarlo. Entonces puedo hacer un print. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro zoológico. Guardo, ejecuto y fíjense, antes tenía a la abeja y en el último print ya no está la abeja. Listo, eso es todo. Aquí podemos buscar por el valor. Podemos eliminar un elemento por el valor. Aquí estamos eliminando por su clave. Podemos eliminar por el valor. No, no es posible. Para eliminar por el valor, o sí, a ver. Mm,
En general no es posible. Para eliminar un elemento por el valor, lo que tenemos que hacer es preguntar a cada elemento si corresponde al valor. Pero es mucho más fácil trabajar con las claves. Tú le pones la clave que tú quieras y ya. Entonces buscas todo por la clave. El valor es simplemente lo que se va a guardar. Lo que importa aquí es la clave. Eso sería, porque si no, no tendría sentido usar diccionarios. Usas diferentes listas. ¿Ya? Bien, chicos. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se ponen los emojis? En Windows, esto solo te funciona en Windows 10. Presionas la tecla Windows más punto. Windows más el punto. Las presionas, primero Windows, luego el punto, sin soltar Windows, y te va a salir una cajita como esta para que pongas emojis. Eso solo funciona en Windows 10. En versiones anteriores no va a funcionar. Listo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, chicos. Son las